Éxodo, capítulo 36, versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Versículo 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Versículo 5. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario, así se le ha impedido al pueblo ofrecer más. Versículo 7. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Construcción del tabernáculo. Versículo 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo hicieron con querubines de obra primorosa. Versículo 9. La longitud de una cortina era de 28 codos y la altura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Versículo 10. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Versículo 11. E hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Versículo 12. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Versículo 13. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Versículo 14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. Versículo 15. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Versículo 16. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Versículo 17. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Versículo 18. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. Versículo 19. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Versículo 20. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. Versículo 21. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la altura. Versículo 22. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Versículo 23. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Versículo 24. Hizo también 40 basas de plata
debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Versículo 25. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Versículo 26. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Versículo 27. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Versículo 28. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas. Versículo 29. Las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Versículo 30. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Versículo 31. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo. Versículo 32. 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. Versículo 33. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Versículo 34. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Versículo 35. Hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Versículo 36. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Versículo 37. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Versículo 38. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Amén.